14 de febrero del año 2018, Nicolás Cruz entraba a su antigua escuela Stoneman Douglas High School, desatando una masacre que acabó con la vida de 17 personas e hirió a 17 más. Debido a esto, el estado de la Florida ese mismo año pasó el Acta de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas High School, que en ella incluía los estatutos de la Orden de Protección de Riesgo, una ley que muchos conocemos como la ley de banderas rojas. Ahora, antes de empezar con esto, quiero informar que estos videos son solo con motivo informativo. Estos videos no deben ser tomados como consejos legales y mucho menos ser utilizados en la corte. Ahora sí, para los que les gustan los videos cortos y para las personas que están en TikTok, ¿qué es la ley de banderas rojas? A muy grandes rasgos, la ley de banderas rojas es una ley que le permite a las autoridades y a una corte despojarte de tus derechos de poseer y portar armas y confiscar esas armas si se determina que tú representas un peligro para ti o para alguien más, por muchos motivos que vamos a ver más adelante. Ahora, señores, yo abrí esta comunidad para que todos aprendamos y mi intención es que ustedes aprendan con los mejores. Por eso les quiero recomendar al mejor instructor de tiro con el que yo he tomado clases. Se llama Lázaro Ulloa, de la compañía Down South Practical Training Inc. en Miami. Es un instructor certificado por el NRA y lleva más de 30 años siendo instructor y siendo instructor de las fuerzas del orden también, ya que por mucho tiempo perteneció a ellas. Pueden tomar clases para la licencia, clases de tiro con pistola, clases de tiro con rifle. Créanme, señores, es uno de los pocos instructores que recomiendo con los ojos cerrados porque es de los mejores. Ahora sí, vamos a entender qué es la ley de banderas rojas en 4 sencillos puntos. Bien, ¿cómo empieza un proceso de una orden de protección de riesgo? Un oficial de las fuerzas del orden o una agencia de las fuerzas del orden debe presentar ante un juez una petición donde alegue que la persona en contra de la cual esa orden de protección de riesgo se presenta representa un peligro para él o para los demás, ya que tiene en su posesión armas o munición o tiene la capacidad de ir y comprar esas armas y esas municiones. Esta petición debe ser acompañada por un affidavit hecho bajo juramento donde se especifiquen los hechos, declaraciones o acciones que lleven a pensar que esta persona sea un peligro para los demás. Así de simple se puede presentar una orden de protección de riesgo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo una agencia del orden o cómo un oficial del orden va a saber que tú puedes representar un peligro para los demás si alguien no presentó esa queja, esa información, no llamó y dijo: yo creo que esta persona representa un peligro para los demás? Normalmente son familiares, amigos o incluso muchas personas, que lo vamos a ver más adelante, han caído bajo una orden de protección de riesgos por comentarios estúpidos que han hecho. Una vez se presente esta petición a la corte tiene que declarar una audiencia en menos de 14 días desde el día que se presentó esta petición, y la persona en contra de la cual se presentó esta petición debe ser notificada. Ahora, hay otra forma que se llama ex parte Risk Protection Order, que prácticamente lo que hace es que la corte pueda saltarse este proceso de los 14 días, ya que las pruebas presentadas en tu contra son tan claras que la corte decide que tú eres un peligro eminente para los demás. Recuerda, toda esta información se explica en los estatutos 790.401 de la ley de la Florida. Ahora, en este punto, y es la parte más larga que sí la voy a leer, porque es como una corte determina que tú en realidad si necesitas una orden de protección de riesgo y que todos tus derechos de poseer y portar armas sean revocados y tus armas sean confiscadas. Bien, el estatuto 790.401, sección 3, inciso C, dice que para determinar que una orden de protección de riesgo debe existir, la corte debe considerar evidencia relevante, incluyendo pero no limitadas a
algunas de las siguientes opciones que voy a mencionar. Número 1. Una reciente amenaza de violencia por el acusado en contra de él o ella o otros, no importa si esa amenaza de violencia involucra armas de fuego. Número 2. Un acto de amenaza o violencia por el acusado dentro de los últimos 12 meses, incluyendo, pero no limitado, a actos o amenaza de violencia por el acusado en contra de él, ella o los demás. Número 3. Evidencia de que el acusado tiene serios problemas mentales o algún tipo de enfermedad mental. Número 4. Una violación por el acusado de una orden de protección de riesgo o una orden de no contacto. Número 5 y 6. Una violación a una orden de protección de riesgo que haya sido implementada en contra del acusado. Número 7. Que el acusado haya sido llevado a corte, no importa si fue declarado culpable o no, por un delito de violencia doméstica en este estado o en cualquiera de los otros estados. Número 8. Que el acusado haya amenazado con utilizar armas, no solo armas de fuego, en contra de él, ella o otra persona. Número 9. El uso indebido, ilegal, display o brandishing de un arma de fuego por el acusado. Número 10. Que el acusado recurra a usar violencia física o amenazar con utilizar violencia física en contra de él o otra persona. Número 11. Que el acusado haya sido arrestado, convicto o haya sido adjudicado por un crimen que envuelva violencia en el estado de la Florida o en cualquier otro estado. Número 12. Evidencia corroborada de que el acusado abusa de las sustancias controladas. Número 13. La evidencia de la reciente adquisición de armas o municiones por el acusado. Número 14. Cualquier información relevante de los miembros de la casa o la familia del acusado, preocupándose por el acusado. Número 15. Testimonio tomado bajo juramento de cualquier testigo en una corte. Señores, según estos statements de esta ley, no toma mucho para que te pongan una orden de protección de riesgo. Hay un montón de historias de personas que le han puesto orden de protección de riesgo por cosas mínimas. Por ejemplo, hay un estudiante que pasó por un buzón, dejó un papel que decía school shooter o tirador de escuelas, y ese buzón pertenecía a un profesor de la escuela. Cuando la persona del correo pasó, vio ese papel, llamó a las autoridades y a ese profesor le pusieron una orden de protección de riesgo. Hay un montón de órdenes de protecciones de riesgo puestas en contra de niños porque han hecho declaraciones en las escuelas que no deberían hacer. Por eso es que es tan importante hablarle a nuestros hijos de lo que deben y no deben decir en las escuelas respecto a las armas de fuego. Es muy importante educar a nuestros hijos en eso. Bien, y ya por último, para terminar, espero que el video no haya quedado muy largo. ¿Cómo se remueve una orden de protección de riesgo? El acusado debe presentar en la corte evidencia clara y concisa de que él no representa un peligro ni para él, ella, ni para los demás. Créanme que una vez que tú caes víctima de una orden de protección de riesgo, es muy difícil ganar estos casos en la corte. Yo siempre recomiendo contratar equipos legales, contratar personas que en realidad sepan lo que están haciendo, que se dediquen a esto. Enfrentarte a una orden de protección de riesgo tú solo en la corte va a ser una pérdida de tiempo, casi seguro que te lo estoy asegurando. Por último, si les gustó el video, si aprendieron algo, por favor denle me gusta, comenten qué creen de esta orden. Personalmente yo creo que es un arma de doble filo, porque esta orden, como ya vimos, por cualquier estupidez te la pueden poner en tu contra, te pueden confiscar tus armas, te pueden quitar tus derechos por una persona que diga o invente algo en contra de ti. Ya te pueden poner una orden de protección de riesgo. Como siempre digo, porten con responsabilidad y nos vemos en el próximo video.